Estudiar la secuencia de ADN de un organismo, como tú y yo, hoy en día es más fácil que hace algunas décadas. Pero, ¿es posible estudiar ADN de un organismo ya extinto? ¿Y si, en lugar de tratarse de ADN de un solo organismo, son varios? En este episodio hablamos con la doctora en Ciencias Biológicas guatemalteca, Bárbara Moguel, quien nos cuenta más de la paleogenómica y metagenómica, áreas que nos ayudan a estudiar ADN antiguo. Acompáñanos mientras aprendemos más acerca de cómo recrear escenas de hace miles de años en base a 4 letras, A, G, T y C, de la posibilidad de trabajar entre distintos temas al especializarnos en un método, y la importancia de conectar ciencia y sociedad, lagos, parásitos y hasta megafauna. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Bárbara. Es un placer tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos encanta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Bárbara Moguel? Hola, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí, la verdad, porque soy fiel oyente de Epistemas. Así que muy contenta. Siempre lo escucho y siempre pienso que es una pregunta también como para hacer un poco de retrospectiva. Y bueno, soy una mujer guatemalteca, esposa, mamá de 2 niñas que son mi rumbo, bióloga muy apasionada de la biología, de mi trabajo, y pues contenta de que a pesar de todas las adversidades de la vida, pues puedo seguir haciendo lo que me gusta y es la investigación. Y ya vamos a adentrarnos más en la parte de la investigación que te gusta, que tengo muchas dudas sobre eso. Sin embargo, antes de adentrarnos en eso, nos encanta conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de su carrera, de su rumbo profesional. Y ya nos comentaste un poquito qué haces cuando no estás trabajando, qué más haces más allá de tu vida profesional. Bueno, de mis pasatiempos favoritos es escuchar podcasts, como podrás darte cuenta. Me gusta mucho como mantenerme al día y como no tengo tiempo, bien lo dices, entonces aprovecho como tiempos muertos para escuchar cosas que me gustan y que me mantienen como un poco al día, tanto en noticias como en ciencia, entonces por eso ahí voy variando. Pero me gusta mucho salir a patinar con mis hijas, creo que es un hobby, no sé si yo se los inculqué a ellas o ellas me lo retomaron, a mí me gustaba mucho patinar. Y ahora ellas están como aprendiendo y entonces ya podemos salir las 3 de vez en cuando en las tardes, cuando tenemos un ratito, nos vamos a patinar y no llueve y eso me relaja y me gusta bastante. Pero también de repente cuando tengo un tiempecito me gusta agarrar un libro que tengo ya como 2 años, tratar de terminarlo y no avanzo, No es hay una forma. novela, no hay forma, tengo ya 2 novelas en fila. Pero trato como buscar siempre cosas alternas, como para no estar todo el tiempo metida en el trabajo. A veces es difícil y pues también el tiempo con la familia, pues trato de que cuando sea tiempo de la familia sea de ellas, de mi esposo y no tratar no de estar como mitad y mitad, ¿verdad? Que a veces también nos pasa mucho, estás como en una cosa y en otra al mismo tiempo. Es difícil, pero trato un poquito ahí de irlo haciendo. También me gusta mucho como participar en organizaciones sociales, entonces pues estoy en OUTS de Guatemala. La Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, capítulo Guatemala. Pues ahorita en el colectivo donde nos conocimos, bueno, nos relacionamos otra vez, pero sí trato como de mantener siempre ese piso con la sociedad porque siento que a veces como científicos tendemos a pensar que este es el mundo, ¿no? Todos piensan como nosotros y es bueno relacionarse porque no es así.
Y también participo en un grupo de familias donde vivo que hacemos reforestación. Entonces es súper alegre porque vamos con los niños y les explicamos como, ay, aquí no hay árboles, entonces vamos a plantar árboles y tenemos que tener la responsabilidad de que se les riegue y de mantenerlos, porque si no, no es solo de sembrar, sino es de mantenerlos. Entonces se ha ido formando una bonita comunidad. Y pues como yo soy la bióloga, entonces de repente siento la responsabilidad de que me están preguntando dónde más se puede sembrar, qué hacemos ahora, qué viene. Pero la verdad es que son mamás las que tomaron la iniciativa, preocupadas por el futuro del mundo y qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces me encantó la iniciativa y entonces siempre estoy muy contenta de apoyar. Y Qué bonito. Qué bonito, qué fuerte. Justo yo trabajo también en área pues relacionada a reforestación y cambio climático y justo dos de mis colegas son mamás y dos papás y justo sale el tema, ¿no? De la ansiedad climática y uno lo ponía bien bonito, uno de esos colegas le decía, yo lo que quiero es poder ver a mis hijos en los ojos y decirles, intenté. O sea, hice algo, no me quedé de brazos cruzados. Y justo como lo que dices de, a pesar de lo que sea que hagamos profesionalmente, en el resto del tiempo podemos seguir haciendo cosas como lo que tú haces, ¿no? Tanto en este grupo de mamás para reforestación también, como mencionaste cuando nos conocimos o nos conectamos ahora en este colectivo, que por cierto, yo tengo que ponerme al día. Yo no le tengo notificaciones a Telegram, que se me olvida abrir la aplicación. vas a tener muchísimas. Ay, sí, ya me imagino. Pero sí, o sea, tan importante, ¿no? Justo más allá de, no es que la ciencia no esté relacionada, en Epistemas de hecho intentamos demostrar todo lo contrario, es parte del día a día, pero a veces nuestros temas específicos tal vez no son tan relacionados, igual como ciudadanas, pues tenemos por qué hacer, ¿no? Sí, sí, y pues hay momentos en que te absorbe tanto el trabajo que sí tiendes a aislarte, o sea, sí, como que de repente estás tan metida en tu mundo que, que a veces hay que recordar que soy un ser social también y a pesar de que tengo familia, bueno, creo que eso es parte también importante. Trato también de convivir con las mamás, con los papás para tener también esta interacción y que me gusta mucho, también me gusta bastante. Justo como lo pones, somos seres sociales al final de todo y siento que a muchas personas nos pasa en la universidad en específico, o por lo menos puedo hablar por mí, que nos empezamos a distanciar o aislar Aislarse. bastante y al final justo somos seres sociales, no es solo biología, no es solo, o sea, somos una especie social. Sí, a Pero mí a veces una vez me hicieron un comentario y me dijeron a qué le estás huyendo, porque siempre, ay, es que estoy ocupada, ay, es que tengo mucho que hacer. Y parece que psicológicamente le estás huyendo a algo. Y sí, o sea, sí me hicieron pensar, sí me dejaron como, ¿será? Pero es que me gusta tanto lo que hago que no le puedo dedicar menos tiempo, ¿no? Además, si estoy con mis amigos, estoy con mis amigos, si estoy con mis hijas, como que me gusta vivir intensamente cada momento, entonces creo que también por eso me canso mucho, pero creo que es también parte de las personalidades, ¿no? Como ir viviendo de esa manera cada espacio. no hay qué importante recordatorio. Y me quedó curiosidad cuando decís patinar, ¿te referís patinar como en patines o patineta? Solo No, por... en patines, no, mis hijas son súper chiquitas, bueno, una tiene 4 años y la otra tiene 7. No. Pero es impresionante porque, bueno, la que empezó, como mami, quiero aprender a patinar, fue Matilde, tiene 7. Y dije, ay, qué emoción, porque a mí me gusta mucho. De hecho, mis patines estaban ahí guardados, empolvados. Entonces dije, ay, pues sí. Y encontramos quien le diera clases y pues ya, la metimos. Y entonces la chiquita que tenía 4 años, acaba de cumplir 5, empezó. Y yo también quiero aprender. Entonces parecía Bambi porque los patines eran tan pesados que se le abrían las piernas como No. Bambi. Pero en cuestión de una semana como que le agarró y ahora son buenísimas y pues lo primero que les enseñaron fue a caer, entonces me da tranquilidad porque si se caen ya saben caer. Entonces pues ya hacemos recorridos cortitos porque a veces como que sí lastiman los patines o algo, pero ya creo que nos sirve a las tres para hacer una actividad juntas y cansarnos, a mí para hacer ejercicio porque ya ni tiempo de hacer ejercicio tengo, entonces es mi ejercicio de vez en cuando. Ahorita que está lloviendo tanto, pues no hemos retomado. Sí. Qué bonito.
Ay, no, bueno, Bárbara, yo creo que poco a poco tenemos que ir adentrándonos más a las STEM, aunque creo que de todos los pasatiempos que mencionaste y todo lo que haces más allá de tu vida profesional podríamos hablar bastante, pero vamos, porque también tenés un recorrido en la investigación muy interesante y has trabajado con tantos temas, creo que tenemos que ir entrándole de una vez. Y pues en Epistema nos encanta conocer también cómo surge el interés en la ciencia, porque hay a veces un estereotipo de que toda la gente dice, ah, desde chiquita sabía que quería hacer, pero sabemos que ese no es el caso para todas las personas. Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que descubriste la ciencia en primer lugar? ¿Cómo fue que te interesaste por las STEM en general? ¿O cómo fue que llegaste a estudiar biología en tu pregrado? Creo que a mí me programaron desde muy chiquita. Mi papá es químico biólogo, era químico biólogo, murió hace poco, falleció, pero él siempre muy apasionado de la biología, como que creo que cuando él entró a química biológica en la Universidad de San Carlos, justo se abrió la carrera de biología. Pero entonces creo que siempre le quedó como esa cosquillita de, ay, hubiera estudiado biología. Entonces creo que desde chiquita como que me fue programando porque siempre íbamos a exposiciones de cosas de la naturaleza. Me acuerdo una que me marcó, yo tenía creo que 13 años o no recuerdo bien, de un fotógrafo guatemalteco, Diego Molina, creo que se llamaba, y se llamaba La agonía de la selva. Y era una exposición fotográfica súper cruda de los cazadores en Petén. O sea, él se fue a meter a la selva y tomó fotografías súper interesantes de los cazadores, pero muy, muy crudas, realmente me impactó. Y entonces cuando salimos de ahí, yo le dije, papi, yo quiero estudiar algo para proteger la naturaleza, o sea, yo no quiero que esas cosas pasen. Y que lo vi como su cara, como que dijo, ay, biología, me dijo. Misión cumplida, dijo. Sí, tienes que, la carrera es biología y vamos a buscar y entonces como que empezamos a buscar, teníamos enciclopedias, entonces también de esa forma pues me gustaba ver las enciclopedias, pero a él también le gustaba mucho como la parte médica, entonces hacía jornadas para evaluar la calidad del agua. Me acuerdo que una vez fuimos a una comunidad en un barranco a tomar muestras de agua y mi hermano estaba bien chiquito y se quemó con una planta de chichicaste. No sé si es una Ay, ay, ay. urticaria. El chichicaste es una planta que puedes encontrar en gran parte de América Latina y es muy común en Guatemala. Sus hojas están cubiertas de pequeños pelos urticantes que secretan sustancias que producen una comezón y ardor tipo quemadura que puede ser insoportable. Y entonces en la comunidad lo curaron y todo, pero esas cosas creo yo que vivíamos con él, nos íbamos toda la familia, me marcaron de alguna manera. Y más grande, lo acompañé y fue una jornada médica en el Store y me acuerdo que ni siquiera había como una buena carretera, era una jornada de médicos de Estados Unidos, iba él y una bióloga y más personas y yo, me invitaron. Yo estaba en el colegio todavía. Entonces fue muy duro también porque llegó una señora con una bebita que se había quemado, le había caído un candil encendido y era una beba como de 2 años, chiquita. Y entonces había que trasladarla porque ahí no le podían hacer mucho y mi papá me dijo, la agarras y yo la voy a como a vendar, pero le pusieron una pomadita mientras y se hizo pipí la pobre bebé como 3 veces, creo yo, encima de mí. Y ya su llanto ya no era, lloraba, pero era tanto el dolor, creo yo, que ya, pobrecita. Y eso me marcó tanto que yo dije, no, yo no puedo estudiar medicina porque soy muy chillona. Me voy a poner, me temblaban las manos, yo me sentí mal. Yo dije, tengo que hacer algo, pero desde lo que a mí me gusta y creo que puedo contribuir. Entonces ahí descarté medicina por completo, me sirvió. Y pues siempre en el colegio yo sabía que iba a llevar biología, pero hasta diversificado, entonces yo ya quería llegar a diversificado, pero porque quería ya estudiar biología. Entonces creo que lo traía como muy claro que quería ser bióloga, sí. ¿Y nunca te pasó por la mente estudiar algo más? En secundaria me gustaron mucho las matemáticas
pero yo no sabía que existía una carrera como tal que podías estudiar matemáticas puras. Creo que hubiera sido interesante. A la fecha como que hay cosas de las matemáticas que me gustan, pero no tengo las habilidades de la gente que estudia desde el inicio, ¿verdad? Pero bueno, después di clases de estadística, yo creo que también un poco por eso, porque me gustan los... Y no es que yo fuera buenísima en mate, simple y sencillamente me gustaba que tenías como una respuesta directa a algo que resolver y tenías una respuesta que era eso o no era. Entonces como que esa parte me gustaba, pero pues sí, también me costaban las mates, no era como algo directo, pero yo sabía que si le echaba ganas podía. Entonces me la pasaba como haciendo ejercicios y esa parte me gustaba bastante. Pero sí, creo que al final fue como, bueno, estudié magisterio porque mi mamá me decía que si pasaba algo en Guatemala uno puede elegir, bueno, antes, ¿verdad? Ahora creo que hay múltiples carreras, pero podías elegir bachillerato o magisterio o alguna carrera técnica, ¿verdad? En mi colegio solo estaba magisterio y bachillerato y yo ya me había inscrito a bachillerato porque yo ya quería salir del colegio, yo me quería ir a la universidad. Y mi mamá, me acuerdo que fuimos, ya me tenía que inscribir y me dijo, ay, hija, pero ¿y si algo pasa y te toca trabajar? Es mejor que tengas una carrera mejor maestra para tener. Y yo dije, bueno, está bien, voy a estudiar magisterio, pero yo ya me quiero ir a la U. Entonces me metí a magisterio, fue una experiencia bonita, pero siento que sí, como a la mitad del magisterio yo ya no quería estar en el colegio, yo ya quería vivir otras cosas y no era tanto para mí ponerme a hacer como todas las figuritas y estar, pero sí me gustaba mucho ir a los grupos con los niños y dar clases, eso me gustaba mucho. Entonces yo creo que de cierta manera pues el magisterio me dio una base también en la educación y eso pues hasta la fecha me sigue sirviendo. Ujú. Si quieres escuchar otra historia sobre alguien que llegó de magisterio a ser investigadora, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 9 con la nutricionista e investigadora Verónica Castro Aceituno. Se te iba a preguntar sí te sigue gustando y que sí te ha servido porque justo hace una semana hablábamos con otros colegas con una situación similar a la mía que primero pensaron que iban a ir por un rumbo académico y al rato después de la maestría dijeron, no, afuera, órale. Y justo hablábamos de eso, que a muchos nos llamaba la atención más la parte de dar clases y que algunas de las razones por las cuales también dijimos no era porque hay muchas personas en la academia que pueden ser excelentes investigadores, pero que en la academia también hay responsabilidad de educación y a muchos no les gusta, por lo tanto, pues se vuelve algo negativo para los estudiantes tener profesores que no se están disfrutando ese proceso. Y me parece tan bonito escuchar cuando hay alguien como tú, por ejemplo, que se disfruta al dar clases, además de la investigación, siento que es como la mezcla ideal para la academia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia en esto? Sí, yo creo que siempre como de alguna manera yo decía, ay, estoy en magisterio porque mi mamá me pidió que me metiera a magisterio, pero creo que ahora se lo agradezco porque más allá de estar haciendo figuritas, de estar pintando, de corregir la letra, creo que cada vez que me daban un tema que yo tenía que ir a desarrollar frente a un grupo y entender que la clase se divide en diferentes periodos, en la introducción del tema, cuando ya abordas el tema como tal y la conclusión del tema, son cosas que tú, como tú bien dices, pues muchos investigadores que les toca ir a dar clase no tienen esta conceptualización de una clase como tal. Entonces llegan a hablar, se pasan los 40 minutos hablando y no hubo conclusión del tema y los pobres estudiantes están como, ¿pero qué nos ¿Y de quería aquí qué? decir? Entonces creo que esta parte de la pedagogía, de la didáctica, de la psicología, aunque fue muy básico para mí, porque realmente fue muy básico, pues sí me dio herramientas que hasta la fecha trato de utilizar, o si veo una muy buena maestra, me han tocado muy buenas maestras, sobre todo en idiomas, en inglés, creo que las preparan súper bien. Entonces también de ahí tomo como tips
y digo, me gusta cómo estructura su clase, que tal vez es algo que nadie se da cuenta o no sé, muy pocas personas se darán cuenta, pero me gusta cómo estructura su clase y a veces hasta les pido que si podemos hablar un poquito después para saber cómo le hace, porque me gusta como ir innovando también en esta parte de la educación. Y dentro de lo que haces hoy día, además de la investigación, que ya vamos a hablar un poquito más de la paleogenómica y todo lo que haces, ¿todavía haces mucha parte de educación, de muchas clases o no es tanto? No doy tantas clases, es como por periodos. Dentro del Sistema Nacional de Investigadores en México, para mantenerte, yo vivo en México, eso me falta decir, eh, y para pertenecer a este Sistema Nacional de Investigadores te piden cubrir diferentes puntos. Uno importante es demostrar que estás activa en investigación por artículos, pero también la educación, la docencia o formación de recursos humanos es muy importante, la divulgación científica y ahora pusieron como la parte de retribución social. Entonces, de cierta manera, pues hay que te tienes que mantener activa en docencia también. A mí siempre me ha gustado y entonces te doy clases a veces cuando me invitan en el Tecnológico de Monterrey. Ahorita apenas es mi primer curso que voy a dar en la UNAM. Estoy muy contenta porque lo metí desde el año, bueno, a principios de este año y es un optativo, entonces no sabíamos si iba a haber gente interesada y estoy muy contenta porque sí se inscribieron poquitos, pero se inscribieron. Yo vivo en Querétaro, entonces la UNAM aquí es muy chiquita, bueno, en comparación con la UNAM Central. Y pues hay menos número de estudiantes, entonces ya tener 3 o 4 estudiantes en tu curso ya es así como, wow, ya, qué montón de estudiantes tienes, ¿verdad? Y para mí son como, ay, qué poquitos, pero me gustó el grupo. Doy clases también en una maestría en CUNSAC, el centro de estudios de la USAC, pero en Zacapa. Me han invitado allí y también disfruto mucho los cursos con los estudiantes de Guate porque me parece que están como con tantas ganas de aprender. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, y me gusta mucho cuando me invitan a dar clases en Guate porque sí, mi intención más fuerte es retribuir a Guate pues lo que me traje de allá, ¿verdad? La educación. Entonces siempre les digo, sí, sí, sí puedo. Qué bonito, Sí. Bárbara, y felicidades por este primer curso en la UNAM. Entonces te dices que estás muy feliz sobre ese. ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar este? Este curso se llama microbiología ambiental. Es un reto para mí también porque nunca he dado microbiología, pero por la tendencia de mi investigación me ha tocado como aprender un poquito más de la microbiología y pues es explicar un poco cómo los microorganismos van modificando su ambiente, se van adaptando. Y pues tengo muchas ganas de llevarlos al campo, de que vean como los diferentes colores, si están asociados al ciclo del azufre, si están asociados a la fotosíntesis, y que ellos lo vean directamente con sus ojos y sepan reconocer como qué tipo de microorganismos tenemos. La verdad es que la primera clase, como me enfermé muy fuerte, fue una clase nada más platicadita, pero quería escuchar también por qué habían elegido un curso optativo. Son estudiantes de ciencias de la Tierra, entonces quería saber por qué les había llamado la atención la microbiología ambiental. Y pues sí, como que no lo tenían tan claro, pero les gustaba como ver en el microscopio y cosas así. Creo que después de que lo platicamos, tanto a ellos como a mí me quedó más claro hacia dónde queremos que vaya el curso y es algo que también me tiene muy, muy contenta. Yo espero mantener las expectativas de los estudiantes y que podamos sacar provecho y que más de alguno se quede trabajando conmigo, eso me gustaría mucho. Sí. Ay, qué bonito, qué interesante. Y es que justo como decís de que son de ciencias de la Tierra y creo que desde siempre, pero ahora más que nunca ya no hay ninguna rama que pueda estar aislada, ¿no? Siempre o sea, no puedes estudiar solo geología sin considerar microorganismos u otros más macro, pero este, no sé, a mí me encanta justo todas estas combinaciones de que al final no nos encasillamos en una cosa, sino que realmente el mundo es súper amplio.
Y dando unos Sí. pasitos para atrás, entonces ya nos compartiste un poquito de cómo es que te interesó la ciencia desde chiquita y me encanta Sí. cómo compartiste esta experiencia con esa exposición fotográfica que resalta justo la importancia de la comunicación en general. La comunicación, digamos, tal vez esto no era directamente científico, pero se relaciona y cómo estas cosas, exposiciones fotográficas, medios en general, transmiten emociones y mensajes que nos mueven a tomar decisiones, ¿no? Y en tu caso fue estudiar biología. Y ya en la Sí. carrera de biología, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que esperabas al inicio? Antes de todo lo que haces hoy en paleogenómica, microbiología, ¿qué era lo que querías hacer en ese inicio? Sí, cuando yo estaba en el colegio, estábamos apoyando un asilo de ancianos y llegó un médico genetista a hablarnos del Alzheimer. Y a mí me impactó, o sea, yo me quedé como, wow, y esto se puede hacer. Él creo que acababa de regresar a Guatemala de hacer su especialidad, eran súper poquitos genetistas los que habían en Guate. Y entonces haber tenido la oportunidad de escucharlo, yo dije, eso quiero estudiar. Entonces me acuerdo que hasta me le acerqué y le dije, yo quiero estudiar biología, pero después de biología yo puedo estudiar genética. Y me dijo, sí, claro, esa es la base, ¿no? De ahí te vas directo. Entonces yo entré a la carrera de biología pensando que yo quería hacer algo en genética. Y los primeros años pues, me costó un montón. Además, creo que venía de un sistema tan conservador y tan cuadrado que llegar a la San Carlos fue así como aquí se puede hacer lo que uno quiera, entrar, salir de clases cuando a uno se le dé la gana y qué alegre. Y a veces nos quedábamos en los jardines más tiempo del que debíamos. Yo me disfruté la universidad al máximo. Creo que mis mejores amigas y amigos son de la universidad porque la viví con todo. Pero como que hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya como que me tengo que poner las pilas porque si no, esto no va a dar frutos. Y en la San Carlos, la doctora Monroy, Carlota Monroy, trabaja la enfermedad de Chagas y era la única que trabajaba algo relacionado a genética. Creo que muchos de los que empezamos en genética en la San Carlos pasamos por el ENAP, porque era como una vía directa para estudiar genética. LENAP, Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y me acuerdo que en una clase de ella de zoología de invertebrados nos explicaron algunas de las técnicas y a mí me encantaron. Entonces le fui a hablar y ella aceptaba solo a los mejores estudiantes en su laboratorio. Entonces yo le dije, no tengo el mejor promedio, pero le prometo que me voy a enfocar y que le voy a echar ganas. Y me dijo, bueno, la vamos a probar este semestre a ver cómo le va. Entonces yo dije, tengo que dar lo mejor. La verdad es que tuve muy buenos compañeros de laboratorio, nos la pasábamos muy bien, aprendí mucho de ellos, eran estudiantes ya de los últimos años. Entonces creo que cada uno de estos pasos de dentro del laboratorio, los proyectos, aprender a desarrollar proyectos, aprender el trabajo de campo, la convivencia con las personas, lo aprendí en el ENAP. Creo que después de los viajes que hice con mi papá, el ENAP fue para mí enseñarme como la Guatemala profunda, ¿verdad? No la Guatemala de la capital, sino realmente qué es Guatemala y cómo vive la gente, en qué condiciones. Y esto me tocó también bastante porque entonces yo sabía que no era solo hacer ciencia por hacer ciencia, sino era hacer ciencia para realmente retribuir y mejorar la calidad de vida de las personas y de las personas más vulnerables. Y entonces creo que mi formación durante la licenciatura fue yo entré al ENAP creo que en segundo año de la licenciatura y ahí me gradué. Hice todo mi estudio con las chinches, que son los vectores de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad, la chinche transmite un vector que se llama Trypanosoma cruzi y que se instala en los tejidos, principalmente en el corazón. Y pues está muy asociada a la pobreza porque pues es en las casas de tierra, de lodo, de bajareque, donde les gustan las grietas, les gusta esconderse.
Entonces, creo que todas mis compañeras y mis compañeros que pasamos por el ENAP, pues estamos bastante marcados por esa como armonía también que había con las personas del campo, porque ibas al campo y te ofrecían lo poco que tenían, porque tú estabas llevando como esperanza de cierta manera de ir a buscar el insecto. Decían, ay, sí, ay, pasen. O sea, la gente tan receptiva, tan abierta siempre a apoyarte. Y creo que fueron de las mejores experiencias que tuve. Entonces, para mí también el trabajo de campo fue muy, muy importante. Es como no lo puedo separar. Me gustaba el laboratorio, pero creo que el campo también era como algo súper importante. Ujú. Qué bonito, qué buen mensaje, justo como siempre estuvo bien relacionada para ti la ciencia con el impacto que llega a tener lo que estás haciendo. Y a ver, sé que has trabajado con muchísimos temas, sin embargo, mucho ha sido desde la metodología, desde el área genética, ¿no? Entonces quería, tal vez también pensando por el tiempo, si podemos adentrarnos un poquito más en lo que haces hoy. Sin embargo, mucho de lo que has hecho ha sido más o menos por lo mismo, ¿no? Y me gusta mucho que también podemos demostrar cómo el especializarte en una metodología o varias metodologías también te abre esas puertas a poder trabajar en distintos temas, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito qué es la paleogenómica? Y Claro. quizá a grandes rasgos un poquito los distintos temas que has trabajado y luego podemos empezar a profundizar tal vez en lo más reciente. Bueno, como yo trabajaba con la enfermedad de Chagas, cuando yo me vine a hacer el doctorado a México, conocí a mi supervisor del doctorado, el doctor Laclet, era como un congreso para jóvenes científicos centroamericanos, creo. Y había gente de Brasil, de México y de otros países donde hacen ciencia un poquito más avanzada que en el resto de los países. Y me tocó trabajar en la mesa de trabajo con él. Me gusta contar esta historia porque siento que es parte como de irte abriendo puertas. Entonces, empecé a platicar con él y me contó que trabajaba en parasitología, en biología molecular de parásitos. Y yo dije, wow, o sea, eso es lo que yo quiero. Y que trabajaba con Taenia solium, que es otro parásito de importancia para los humanos. Es la que se transmite, la gente la conoce porque se habla mucho de las que están en la carne de cerdo. Entonces, si comes carne de cerdo mal cocida, te puedes infectar con estos parásitos y se instala en el músculo, o también puede viajar al cerebro y desarrollar la neurocisticercosis. Entonces, es una enfermedad muy importante, sobre todo en América Latina, porque pues muchos de los problemas a nivel cerebral era por este parásito y como que la detección no era tan clara. Ahora pues ya, gracias a estas investigaciones, pues ya se ha resuelto bastante este problema, aunque siguen habiendo casos. Entonces, me comentó que en su laboratorio estaban buscando estudiantes, que si estaba interesada, le dije sí. Y me dijo, bueno, para entrar a la UNAM tienes que hacer un examen de conocimientos generales, que no creo que te vaya mal porque es en biología, una entrevista del tema de tesis y si estás dentro te dan la beca. Y yo dije, wow, eso suena retador, pero lo tengo que intentar. Entonces estaba dando clases de bioestadística en la USAC, pedí permiso, mi jefe me súper apoyó, me fui unos meses antes. Me vine a México unos meses antes para empezar a estudiar, estudié durísimo, creo que en mi vida había estudiado tanto. Pasé los exámenes, además me dieron un tema súper fuertísimo, era genómica funcional de estos parásitos y yo dije, ¿qué es eso? Entonces, el tema de tesis consistía en agarrar el gen de la proteína verde fluorescente, que es una proteína que se aisló de las medusas que brillan. A veces en los acuarios se pueden ver estas medusas fluorescentes. Entonces lo que hicieron fue aislar el gen de esas medusas y lo usan para bueno, ya se ha logrado introducir este gen en diversos organismos modelos, como los ratones. Entonces tienes ratoncitos fluorescentes o tienes, pues más que todo gusanos, estos C. elegans, que son organismos modelo, pero en estos parásitos nunca se había hecho
La transfección se llama pasar un gen de otro organismo y que el otro organismo lo integre a su genoma y pues lo empiece a replicar. Entonces yo dije, ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces fue súper interesante todo el desarrollo de mi tesis. Yo me acuerdo que entré al laboratorio y me impactó ver esos laboratorios gigantescos. Y en mi cabeza el primer pensamiento fue, algún día yo voy a estar aquí parada sola haciendo mis experimentos. Ese fue como mi primer pensamiento al entrar. Y al terminar el doctorado, me acordé de ese pensamiento y dije, ay, lo logré. O sea, estoy sola diseñando mis experimentos y haciendo mis gusanos verdes. Pero creo que parte de esas metas, ¿no? Cortitas tal vez que uno se pone en el momento, en un momento específico y luego ver que lo lograste como que es como muy buenísimo. Ahora lo logré y no sabía ni por dónde iba a empezar. Entonces esto así rapidito, la verdad fue un tema de tesis muy, muy interesante. Y cuando terminé el doctorado yo estaba embarazada de mi primera hija y dije me voy a tomar tiempo para vivir la maternidad porque la quería vivir como bien. Y entonces me puse a buscar postdocs y estaba buscando en Noruega o en otros países y vi que estaban haciendo unos estudios en el que tomaban DNA de sedimentos de lagos y entendían bastante de cómo estaba estructurado el paisaje. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Entonces empecé a buscar un poquito más y realmente los únicos países donde se hacían eran Noruega y Dinamarca en ese entonces. Y nos hicimos muy amigas con la doctora Lisette Pérez, que ya estuvo aquí también. Y a quien puedes escuchar en el episodio número 87. Y le dije, Liz, ¿y por qué en México nunca han intentado? Ella estaba en ese tiempo, tenía una plaza de investigadora en el Instituto de Geología y trabajaba paleolimnología. Y entonces yo sabía que estaban haciendo estos núcleos de sedimentos de lagos y le pregunté, oye, ¿y por qué no han intentado sacar el ADN? Me dijo, porque nadie le quiere entrar. Era como que le estamos huyendo. Pero si le entras, y yo le dije, ay, pues sí, sí me gustaría, o sea, me llama mucho la atención y me dijo, va, escribamos un proyecto y si convencemos a la jefa, de repente podrías hacer tu postdoc aquí. Entonces me puse a revisar todos los proyectos que yo vi que habían y más o menos armé un proyecto. Liz me ayudó con el sitio porque era el lago de Chalco en la Ciudad de México, donde ellos estaban trabajando. Y bueno, le presenté el proyecto y le encantó a la doctora. Entonces buscamos los recursos y me quedé haciendo el postdoc. Y entonces tomamos una secuencia sedimentaria del lago que eran 3 metros, era algo chiquito y correspondía a todo el Holoceno. El Holoceno es la época geológica en la que vivimos, la cual empezó aproximadamente hace 11.700 años, marcado por el fin del Pleistoceno, al cual quizá conoces como la Era de Hielo. Entonces tomamos varias muestras a lo largo del núcleo sedimentario. Extraje el ADN para hacer metagenómica, que es sacar todo el ADN que hay en ese pedacito de sedimento de tierra y ver todo lo que hay, todos los genomas que hay, bacterias, arqueas, hongos, animales, plantas, todo. Entonces, como era el primer estudio que se hacía en México de este tipo y yo andaba como un poco perdida, me ayudó un doctor que él es experto en metagenómica. Tuve que aprender bioinformática, tuve que como aprender primero cómo íbamos a muestrear para mantener las muestras limpias. Tuve que aprender un poco de limnología también, de reconstrucción del paisaje en el tiempo. Entonces, todo esto viene a que la paleogenómica finalmente es el estudio del DNA antiguo. Y entonces lo que yo encontré en estos sedimentos es que tenía DNA antiguo atrapado en los sedimentos. Pero ¿cómo probarlo? Pues todavía no sabía cómo probar si yo tenía DNA antiguo. Lo único que yo tenía eran unos estudios de polen que había hecho la que era mi jefa en ese momento, en el que encontró ciertos pinos a 12.000 años atrás y a mí me salía DNA de pino. Entonces era muy probable que coincidiera con esto, ¿no? Con los registros que ella tenía.
tenía algas que correspondían a ambientes fríos y agua más dulce, y el lago en este momento es un lago súper eutroficado, muy contaminado, el clima para nada es frío, entonces pues sí habían indicios que el clima había cambiado. Usamos registros de diatomeas también, que nos apoyó otra investigadora que es experta en diatomeas, y entonces con ella logramos reconstruir el clima y decir, bueno, entonces era más frío. Luego hubo un cambio climático fuertísimo y el clima era muy caliente, y los organismos que yo observaba se asociaban a esto, y luego el clima cambió otra vez y era templado. Entonces, lo que más me gustó de este proyecto en sí, bueno, no fue solo explorar y empezar esta línea de investigación, sino que la transdisciplinariedad. O sea, yo necesité de muchas disciplinas para lograr llegar a los resultados, porque tenía tanta información que yo no sabía ni por dónde empezar el paper. Yo decía, me costó muchísimo, de hecho. Y Lisette se fue a vivir a Alemania, se regresó a Alemania, entonces trabajábamos en mis noches y sus madrugadas o al revés, y así logramos ir armando el artículo. Pero esa forma de integrar el conocimiento desde diferentes disciplinas fue increíble, sí. Y súper importante, ¿no? Que uno no se puede volver experto en todos los temas, es tan importante la colaboración. Y bueno, entonces mi pregunta, tengo muchas preguntas, pero de todo lo que acabas de contar, que es la paleogenómica, me surge, y esto de la metagenómica, tal vez para quienes nos escuchan también que esté un poquito más claro, y para mí también, de hecho yo esto creo que lo vi hace mucho tiempo, que ya ni siquiera, creo que nunca entendí bien cómo se hace esto, entonces tal vez hoy es el día. Y a ver, creo que para muchas personas Jurassic Park nos metió en la cabeza esto de que es muy difícil tener ADN antiguo que se pueda estudiar, ¿no? Y esto en cierta forma sigue siendo cierto, sin embargo, pues como nos estás contando y es lo que tú haces, sí se puede. Y en especial en zonas tropicales, que por algunos años ya en tiempo geológico es muy caliente, que eso también pues acelera la degradación del ADN, ¿no? ¿Cómo es que conseguimos entonces este ADN antiguo en estos núcleos tan bien preservado para que puedas hacer realmente esa secuenciación del ADN? Esa sería como una pregunta, y ligada a esa, la metagenómica, ¿cómo al secuenciar todo lo que hay, cómo sabes qué le pertenece a distintos organismos? Ujú. Sí, es súper interesante, me encanta cuando he dado algunas pláticas de paleogenómica comenzar con esto de Jurassic Park. Porque creo que le hicieron una mala propaganda a la paleogenómica. Sí, porque pues lo que la película representa es un estudio de un investigador que él dijo, fue un Science muy famoso, en el que él decía que había obtenido DNA de dinosaurios que había estado conservada en la panza de un mosco atrapado en ámbar. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que es muy difícil, el ámbar no es un buen, digamos que no preserva bien el DNA, y aparte es muy difícil tener DNA de tantos millones de años atrás. Bueno, ahorita les voy a contar un poquito. Y cuando replicaron este estudio, se dieron cuenta que el DNA que había obtenido este investigador, su grupo de investigación, al hacer la filogenia, que es como ver qué tan emparentados están y a qué grupo están emparentados, pues se dieron cuenta que estaba muy cercano al humano. Entonces lo que ellos habían obtenido era contaminación de humano, del que procesó las muestras, ¿no? No, ahí no había DNA de dinosaurio, lo que tenían era DNA de humano. Entonces esto lo que hizo fue decir que pues que no se podía, que no podías tener DNA antiguo, y por mucho tiempo hubieron discusiones muy fuertes respecto a si era posible o no tener DNA antiguo. Hasta que Svante Pääbo, que ganó el premio Nobel el año pasado, si no estoy mal, de medicina. Y si quieres conocer más acerca de este premio Nobel, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Empezó con investigaciones de DNA antiguo que aislaban de dientes de restos humanos. Y, digamos, para lograr decir que sí es DNA antiguo, establecieron criterios muy estrictos. Entre ellos es al momento de tomar las muestras,
que tienes que estar tú lo más protegido posible para proteger tu ADN de ti, porque la contaminación del DNA moderno es como muy invasivo, muy fuerte frente al DNA antiguo que ya está muy degradado. Entonces, a partir de eso se establecieron varios criterios, pudieron caracterizar el DNA antiguo y pues son fragmentos muy chiquitos en comparación al DNA moderno y está muy dañado, sobre todo los extremos. Entonces, cuando uno evalúa si es DNA antiguo, se forma un gráfico como de una sonrisa. Y esa sonrisa te está diciendo que sí es DNA antiguo porque hay una diaminación, o sea, se cambian las bases nitrogenadas de las esquinas y eso es lo que hace que, o sea, tú tienes mayor frecuencia de esos cambios en los extremos y entonces dice uno, ah, sí, sí es DNA antiguo. Y ya hay software que te ayudan a analizar esto y bueno, hay otros factores, pero esto es como lo más estricto. Además, tener un laboratorio exclusivo para trabajar DNA antiguo. Nosotros nunca, si estuviste en DNA moderno, nunca puedes ir a laboratorio de DNA antiguo. Es más, te tienes que bañar antes y el mismo día se te olvidó algo en el laboratorio de DNA antiguo, para poder entrar hay que bañarse y si no, no, y cambiarte de ropa y todo. Porque donde hay el DNA moderno otra vez y más si hacen PCRs, contamina mucho el DNA antiguo. O sea, hay que estar casi que en hazmat suit para trabajar con... Así lo hacemos, sí. Como si estuvieras trabajando COVID, solo que en lugar de protegerte tú de tu material, estás protegiendo al material de ti. Entonces es muy chistoso porque te pasas como varias salitas donde te vas como poniendo capas de la cofia, el cubrebocas, los guantes. De hecho, te pones doble capa de guante y es un calor buenísimo. Y cuando estoy adentro trabajando y procesando mis muestras es cuando escucho epistemas. Así que me acompañan en mis procesamientos de DNA antiguo. Sí. Ay, qué bonito. Y tú, cuéntanos, ¿en qué momento te acompañamos? O sea que también tienes que lavar los audífonos. Meto el celular en una Ziploc y con supercloro y metanol y todo así que entran conmigo así súper limpios. Sí. Es como mi momento también, porque estoy sola en un cuarto donde no hay nadie procesando mis muestras, entonces también es un momento como especial, ¿no? Es mi momento y me gusta mucho, sí. Entonces ya saben que por ahí me acompañan en esos momentos de Ay, procesar qué mi bonito saber DNA. eso. Sí. Y bueno, la paleogenómica creció mucho. De hecho, la doctora con la que me fui a hacer mi segunda estancia postdoctoral, que es la doctora María Ávila, es de las que trajo la paleogenómica a México. Ella trabajó en Dinamarca, estudió en Dinamarca su doctorado con un grupo bastante fuerte también en esto. Y lo que se hace es recuperar el DNA, sobre todo de dientes o de huesos de restos humanos antiguos, que donde se pueda extraer. Pero como yo traía esta idea, yo me fui con ella porque yo quería saber si yo tenía ADN antiguo atrapado en los sedimentos. O sea, yo había logrado tener genomas. Ahorita voy a explicar un poquito más de la metagenómica, pero no sabía, creo que yo quería estar segura que ese DNA que yo lo reporté como DNA moderno y DNA antiguo, ahí tenía de todo. Pero yo no pude llegar a la conclusión de decir, sí, yo tengo DNA antiguo. Entonces, parte de irme con ella a hacer esta segunda estancia postdoctoral fue porque yo quería aprender a identificar este DNA antiguo. Pero cuando llegué con ella ya tenía 2 proyectos grandes y entonces participé en uno que se hace como un mapeo al genoma humano y entonces se hace todas las pruebas para ver si es DNA de humano antiguo. Y eso ya se estaba trabajando. Entonces yo me quedaba con toda la parte que no mapeaba humano y buscaba si había algún parásito, porque yo también tenía esa inclinación por los parásitos. Entonces yo buscaba si había algún parásito asociado a ese humano, pero que fuera antiguo. La verdad, hice varios intentos, pero se vino la pandemia
y entonces tuvimos que cambiar un poquito como la línea, pero yo siempre tenía como la cosquillita de que quería hacer DNA, pero a partir de sedimentos, y surgió la posibilidad de tomar muestras de un sitio arqueológico donde construyeron el actual aeropuerto de México que no se usa en Santa Lucía, que los arqueólogos, bueno, la gente excavaba y salían huesos de megafauna así increíble. Entonces montaron todo un lugar con arqueólogos para rescatar algo de lo que había ahí, porque era tanto. Y entonces mis compañeros tomaron muestras de DNA de dientes de mamut y yo tuve la oportunidad de ir a tomar muestras de los perfiles sedimentarios justo donde estaban los mamuts. Entonces esto es qué lo que bonito. estoy... Sí, eso está increíble. Estoy muy emocionada y ya tengo las secuencias de DNA, pero no lo he podido analizar. Tengo mucho material para analizar si a alguien le gusta la bioinformática y se quiere unir a los proyectos. Tengo esta serie de secuencias y bueno, lo que nosotros hacemos es tomar estas muestras del sedimento o del suelo. Usamos kits de extracción, que son todos estos serie de reactivos que ya están súper probados, que te sirven porque lo maravilloso del sedimento es que dependiendo qué tipo de sedimento sea, ahora se ha visto que las arcillas te conservan mejor el DNA, entonces te guardan el DNA, pero a la hora de hacer la reacción en cadena de la polimerasa, cuando quieres tener más DNA, interfieren. Todo esto que protege al ADN interfiere. Entonces estos kits lo que hacen es quitar todos estos ácidos húmicos y otras cosas que traen para dejar nada más el DNA. Entonces ya que tenemos todo el DNA, lo procesamos, extraemos y lo secuenciamos. Entonces tenemos muchas secuencias, o sea, una cantidad de información increíble. Y hay bases de datos para arqueas, para bacterias, para eucaria. De hecho, para eucaria hasta puedes encontrar dividido solo para plantas o solo para hongos o solo para animales. Entonces lo que se hace es por bioinformática, se hacen comparaciones para comparar tus metagenomas con estas bases de datos. Y entonces ahí te va diciendo, tienes tanto por ciento de esta bacteria, tanto por ciento de esta bacteria, tanto por ciento de esta planta. Y una de las deficiencias todavía hasta el momento es que a especie todavía es como que no es tan eficiente, pero a familia y a género pues se ha visto que van mejorando y la ventaja es que hay tanta gente interesada, bueno, no tantos, pero somos una comunidad pequeñita, pero que están trabajando muchísimo en mejorar estas bases de datos y los análisis bioinformáticos que cada vez pues son más eficientes y tú puedes estar más segura que lo que tienes ahí es esta planta o este animal. Entonces, en Groenlandia hicieron una mega excavación en la que recuperaron 2 millones de años, lograron recuperar y pues hasta el momento creo que es el estudio más grande y más atrás en el tiempo ¿Te que refieres a se 2 tiene. millones de años como el núcleo, 2 millones El de años núcleo. para atrás? Ah, la gran. Reconstruyeron, está increíble ese estudio, ese lo hicieron en Dinamarca, es un grupo de Dinamarca bastante fuerte y pues ahora es un rockstar el investigador. Y pues sí, es como de los estudios más grandes que se han hecho, fue el año pasado, lo publicaron, sí, o este año. No sé si finales del pasado o principios de este. Ah, Sí, qué eso está. increíble. Sí, de los trópicos, no sé, te digo rapidito que una de las críticas más grandes que teníamos era si íbamos a poder recuperar DNA nosotros, estamos trabajando en los trópicos y pues logramos recuperar el Holoceno. Queremos ir un poquito más atrás al Pleistoceno a ver si lo logramos, pero pues solo demostrar que si logramos recuperar DNA en ambientes tropicales, pues ya fue una contribución bastante grande, sí. Increíble. Y todo esto entonces de que se pueda recuperar en los trópicos, ¿es solamente por la temperatura que el ADN se degrada o es algo más o por qué? O sea, sí es básicamente temperatura la principal diferencia entre trópicos y de otras latitudes. La humedad también.
La humedad afecta la temperatura. Digamos que el lago de Chalco tiene la ventaja de que está un poquito alto, porque es parte de una cadena, un sistema volcánico, entonces creo que esas son ventajas. También el tipo de sedimento en el que se encuentra, si hay mucha materia orgánica, se degrada más el DNA antiguo, porque el DNA moderno pues gana. Entonces, si es un suelo más arcilloso, protege más al ADN, sobre todo el ADN libre, que es este DNA de un animal que hizo pipí ahí o que dejó pelo o que pasó por ahí caminando y no sé, como te empiezas a hacer historias, ¿no? De cómo era el ambiente aquí y qué pasó por este ambiente, sí. Se Y estaba algo, rascando por aquí. ajá, y me dejó aquí todos los pelitos. Y algo muy interesante es como el detectar el impacto del ser humano en el ambiente desde tan temprano, porque eso fue algo que nos impresionó. Los primeros humanos que se establecieron como tal alrededor de este lago de Chalco fue como hace 5.000 años y desde entonces el cambio en el paisaje es drástico. Entonces también detectar ese impacto que hemos tenido como humanos, ¿verdad? También es como interesante y al mismo tiempo nos está diciendo algo. O sea, como que recontar la historia a pura secuencia de ADN, que es, o sea, ¿cómo? Sí se puede saber, por ejemplo, no sé, es una pregunta medio tonta quizá, pero no sé la respuesta, la proporción de qué estaba ahí, por ejemplo, con qué Sí. certeza podemos saber, por ejemplo, aquí había una población de X estimación de personas y por eso ahora hay menos especies de esta planta que antes había más o algo así, como con qué seguridad Sí, puedes saber la nosotros. cantidad de La cantidad. Sí, abundancia. digamos que en este estudio sí se ha hecho. De hecho, hay un estudio muy interesante también, creo que fue en Rusia, en Siberia, en una cueva. Y ahí establecieron que, por ejemplo, habían épocas en que llegaban neandertales, porque encontraron DNA de neandertales, y luego se iban y llegaban denisovanos, y luego se iban, pero también había DNA de otra megafauna, de plantas, y parecía que estaba asociada con la dieta y cómo iba cambiando en el tiempo. Entonces ellos pudieron ir viendo y hasta que llega puntos en los que se ve que ambas especies estuvieron cohabitando en la cueva. Entonces de ahí surgió también la hipótesis de que si hubo mezcla entre denisovanos y neandertales. Después otra investigadora pues ya hizo estudios más específicos de huesos de una niña que encontraron ahí y se dieron cuenta que sí, que era como que tenía, sus papás era un neandertal y un denisovano. Entonces súper interesante porque son estos homínidos antiguos, nuestros ancestros que vivían ahí y que sí de alguna manera se mezclaron. Entonces ahí más o menos pueden ver la proporción de que había más. En nuestro caso, nosotros quitamos todo lo que mapeaba humano porque teníamos miedo que nos dijeran que era contaminación. Entonces restamos todo lo que era de humano, lo quitamos y nos quedamos nada más con todo lo demás. Con eso te refieres al Y estudio del lago Chalco. del lago de Chalco, ajá, aquí nosotros no trabajamos nada humano, pero sí pudimos ver, por ejemplo, que teníamos un bosque tropical y que a partir de los 5.000 años, que son los registros que han proporcionado los arqueólogos, que es en lo que nos basamos, pues el ambiente cambia de un bosque húmedo tropical a pastizales, por ejemplo, que tenemos como un boom de mosquitos ahí, que todavía me pregunto por qué tantos mosquitos, pero como que la abundancia de DNA de mosquitos se dispara en ese momento. Pues también hay un cambio en el clima de ser tan caliente a un clima menos caliente, ya más lluvias. Entonces, cuando ves las condiciones que les gustan a los mosquitos en la actualidad y pastizales, entonces como que uno va diciendo, ah, pues sí, ya tenían el hábitat adecuado para dispersarse y reproducirse y mantenerse. Entonces, pues más o menos así tú te vas dando cuenta cómo van cambiando las poblaciones. Por ejemplo, las bacterias o las algas que teníamos en los ambientes pasados son diferentes a las que tenemos en la actualidad. Ahora tenemos más patógenas, por ejemplo.
Entonces eso es como lo que vas viendo en los cambios y cuantificando esa cantidad de ADN. Ujú. Sí. Fascinante, me encanta justo y cómo lo vas contando tú como que se va formando una película en mi cabeza y pensar que todo esto lo sabes a partir de secuencias de AGTC. O sea, es Así. una locura la película que pintan esas cuatro letritas. Sí, increíble, increíble, sí. Y es fascinante. Yo me acuerdo que me pasaba horas viendo como, ay, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? ¿Contra qué mapea? ¿Contra qué es? Pero claro, ahorita tengo que ir más allá en los análisis, ¿no? Para tener más rigurosidad y que los estudios ahorita sean más, todavía más convincentes. Y te digo que quiero ir un poquito más atrás en el tiempo, pero vamos a ver. Súper, Bárbara. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo contigo hoy y quedan muchos temas pendientes para un segundo episodio, porque sabemos, nos acabas de dar un par de primicias de qué está pasando ahorita por allí, qué otras cosas que estás haciendo. Y bueno, entonces queda pendiente este siguiente episodio. Y mientras tanto, para este vamos a tener que lamentablemente pasar a las últimas preguntas que siempre nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas. Y se va a sentir como un gran corte aquí de tema, pero así es como cerramos. Y pues es bonito igual porque nos contaste todo esto. Cada parte de esta conversación fue resaltando justo la multidisciplinariedad de todo lo que has hecho y la importancia de esta multidisciplinariedad. Y bueno, no sé, siento que es algo que tal vez siempre descubrimos conforme avanzamos en la carrera, no es algo que pensamos a los 17 años. Y en tu caso, si pudieras hablar con Bárbara de 17 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías a tu yo de 17 años? Sí, creo que me puse a pensar qué estaba haciendo yo a los 17 años. Y me acuerdo que estaba como en una etapa de mi vida muy ansiosa. Yo ya quería comerme el mundo, yo ya quería salir del colegio, me faltaba, sí, estaba como en el último año del magisterio y entonces otra vez reprochaba, ay, ¿por qué estudié magisterio? Ya debería estar en la U, ya debería estar haciendo esto. Pero creo que viéndome hacia ese momento, me diría que tranquila, ¿verdad? Que todo, que qué bueno que tengo esa energía y qué bueno que todos esos momentos pasaron porque todo va tomando su rumbo poco a poco. Entonces, esas ansias, esa energía, que no se acaben, sino que la siga dirigiendo a donde quiere llegar para poder llegar a donde hoy estoy. Sí. Y bueno, Bárbara, ya para finalizar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Creo que algo muy importante que he aprendido en estos años de trabajar en la ciencia es que la investigación debe ser activa, debe ser participativa. ¿Y qué significa esto? Significa que a donde lleguemos a tomar una muestra, algo que nos sirva, conocer a las personas que están viviendo allí y saber si a ellos les interesa que nosotros hagamos este estudio. Porque muchas veces llegamos a invadir lugares sin preguntarle a las personas que están allí, que viven allí, si a ellos les interesa. O al menos tener la delicadeza de contarles por qué estamos allí, qué vamos a hacer y de alguna manera tratar de involucrarlos en nuestras investigaciones. Creo que en países como Guatemala, México, América Latina, la investigación activa es muy importante y se ha dejado de lado. Creo que parte de hacer ciencia básica también es saber cómo regresar ese conocimiento in situ a los lugares de donde las tomamos y dentro de las políticas que se establezcan para hacer ciencia y para mantener los recursos, para mantener la biodiversidad. Es muy importante tener en cuenta a los locales, a la gente local, porque nosotros podemos hacer miles de reformas, miles de leyes, pero si la gente in situ, la gente del lugar no está de acuerdo, eso no se va a llevar a cabo. Entonces siempre es muy importante conocer los saberes de la gente, cómo ellos han visto ese cambio en el ambiente y cómo les ha afectado en sus vidas y a partir de ahí trabajar en conjunto. Creo que eso es como algo
que a mí me gustaría dejar en todas las personas que están haciendo ciencia y sobre todo que van al campo, toman datos y ya nunca regresan y nunca se supo para qué usaron esos datos más que cuando sale el artículo, pero la gente del lugar nunca se entera de qué pasó, para qué llegaron esos científicos ahí. Gracias, Bárbara, por recordarnos de tantas maneras que somos una especie social y que la ciencia también debe serlo, procurando la participación de distintos grupos y devolviendo los conocimientos que se generen a quienes más se puedan beneficiar de ellos. Y gracias a ti por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir nuestros episodios y dejarnos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Y ahora sí, hasta la próxima.